Bienvenidos una vez más a Consulte a su médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Barquet, que es oftalmólogo y que nos va a ayudar a contestar algunas de sus dudas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y me gustaría empezar con una de las preguntas que pues más gente se ha hecho o que más ha hecho a través de las redes sociales, que es ¿cuáles son las causas más frecuentes de ceguera en México y en el mundo? ¿Cuáles son los casos más frecuentes que llegan al consultorio? Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ser breves porque sabemos que el tiempo lo tenemos medido, pero en el mundo hay básicamente, y se tienen considerados básicamente, tres causas de ceguera, las más importantes. Una es glaucoma, segundo lugar, retinopatía diabética. Los diabéticos es una enfermedad que ataca a todo el cuerpo y especialmente a los ojos. En tercer lugar, los traumatismos. Y en cuarto lugar, probablemente podríamos pensar en procesos infecciosos de cualquier índole. Básicamente esas son las cuatro causas. Ok, ¿en México varía mucho de México al resto del mundo o es regional, puede ser por causas ambientales? ¿Hay alguna diferencia de México con el resto del mundo? Seguramente que sí. En México la incidencia de diabetes está aumentando año con año. Los problemas de obesidad en nuestro país desarrollan o propician el desarrollo de una enfermedad metabólica como es la diabetes. Entonces los problemas oculares han ido incrementándose en un porcentaje, aunque mínimo, pero se han ido aumentando. Por ejemplo, en algunas regiones de África se ven más glaucomas. En Medio Oriente las afinidades consanguíneas, etcétera, hacen que se desarrollen glaucomas con mayor incidencia. Pero no hay mucha variación respecto a Estados Unidos, México, Sudamérica o algunas partes de Europa. Generalmente la retinopatía diabética es la enfermedad probablemente la más agresiva. Sí, porque bueno, el diabetes tiene complicaciones tanto en los ojos, riñones y en otros órganos del cuerpo y obviamente cuando afecta la parte visual, pues bueno, hay que tratarse de diferente forma. Pero ahorita me llamó mucho la atención porque otra de las preguntas tiene que ver con el glaucoma. Preguntan que si el glaucoma se hereda, pero me gustaría primero que nos dieras una breve explicación de qué es el glaucoma, porque mucha gente tal vez lo ha escuchado o ha escuchado que algún pariente o algún amigo tiene glaucoma, pero no saben qué es exactamente. Exactamente. El glaucoma es una enfermedad silenciosa que no da muchos síntomas y por eso es de difícil diagnóstico en ocasiones. Y significa nada más aumento de la presión del ojo. El ojo es una esfera que tiene un proceso metabólico muy íntimo y fisiológico en donde se generan líquidos dentro del ojo que se tienen que eliminar por algún lado. Cuando la producción de líquidos aumenta y la eliminación es lenta, entonces la presión del ojo puede dañar al nervio óptico. Básicamente eso es glaucoma, aunque tiene otra sintomatología y otra signología como es alteración en los campos visuales, alteraciones morfológicas del nervio óptico muy específicas, y es una enfermedad que puede afectar a varios miembros de una familia. Sí se puede heredar, puede haber casos espontáneos en una sola familia, pero generalmente hay algún miembro, especialmente la madre. Cuando la madre padece glaucoma, parece ser que lo que se llama la penetrancia o la inheritancia de un gen aumentan y entonces es más factible que los hijos... Más por el lado materno. Más por el lado materno que por el lado paterno, sí. Y otra cosa es que, bueno, para la gente que nos está viendo, en el día a día, en las consultas diarias, pues es una parte del procedimiento de la auscultación del paciente el tomarle la presión, ¿no? Para que se sepa si hay algún daño, porque como no es aparente o tal vez a simple vista no se puede diagnosticar eso, hay que tomar la presión, ¿no? Es una de las cosas que se hacen día a día. Otra cosa que hemos hecho mucho énfasis aquí en el programa es que los doctores o los grandes doctores, por decirlo así, los que creen que están en las grandes instituciones privadas, pues también tienen pues trabajo o de alguna forma operan en otros hospitales más chicos o no tan conocidos. En este caso, la gente tal vez quisiera saber si tú tienes acceso a poder operar en otros lugares que no sea grandes hospitales, ¿no? Sí, yo creo que te tienes que adaptar a las necesidades y a las posibilidades de cada paciente. Desafortunadamente en México el concepto de la seguridad social
más bien de los seguros de gastos médicos mayores, no está muy definido y no es mucha la gente que tiene un seguro de gastos médicos, entonces tienes que recurrir a hospitales más pequeños donde los costos de operación son mucho menores. Yo creo que en México es uno de los países en donde la oftalmología tiene un nivel altísimo y tenemos hospitales básicos, tenemos hospitales medianos, tenemos hospitales muy grandes como son las grandes instituciones que tenemos de oftalmología en México, de asistencia pública y privada. Son 3 básicamente y la verdad es que la oftalmología que hacemos en México se puede hacer a muy buen nivel en hospitales pequeños y se puede hacer a muy buen nivel en hospitales muy grandes. Sí, lo pregunto porque mucha gente tiene como más bien la duda o que existe el mito en que las instituciones públicas no son tan buenas como las privadas o que los médicos de esas instituciones no son tan buenos, cuando en realidad muchos, bueno, para empezar se formaron muchos en instituciones públicas y después trabajan en privadas y en públicas a la vez. Pero esto también tiene que ver con los seguros, que es algo que comentabas, que cuando no tienen la posibilidad de operarse en un hospital privado de 5 estrellas, por decirlo así, pues puede haber la posibilidad de operarse en otro lado. Y hay otra cosa, el incremento en la derechohabiencia, el Seguro Social, el ISSSTE, que son nuestras principales instituciones de salud, junto con la Secretaría de Salud y todos los hospitales, han incrementado de tal manera que aunque pongas y redobles la cantidad de médicos oftalmólogos para dar atención, yo fui jefe de servicio durante 25 años en un hospital del ISSSTE y recuerdo que hubo un año en que dimos, en un año 72,000 consultas. Cuando tenía yo una plantilla de 11 médicos adscritos, 5 o 6 residentes, la verdad el esfuerzo que se hace en las instituciones de salud es enorme, enorme. Mucha gente se queja, pero no es por la calidad en la atención, sino es por la cantidad de gente que existe, que hace que el servicio no sea expedito, no sea con una eficiencia como la esperamos todos. De alguna manera, yo creo que todos hemos sido pacientes y por eso nos llama pacientes, porque hemos tenido que hacer colas de espera para ver a un médico, pero hay gente que se pasa 8 o 10 horas en una sala de espera, en una secretaría o en una institución de salud gubernamental. Yo creo que eso no debe ser, yo creo que se debe modificar. No, y que la gente sepa, que se dé cuenta que en realidad médicos de tu talla y médicos muy renombrados, pues simplemente se formaron así, crecieron o hicieron su servicio social en lugares que realmente... Hospitales escuela, caray. No, o en pueblos que la verdad no tenían acceso a medicina pues muy elaborada, ¿no? Que tenían que improvisar tal vez con lo que tenían ahí y ayudarle a mucha gente, que es lo que ahorita se necesita más, ¿no? El servicio social. Ahorita vamos a ir a un corte y me gustaría regresar con una pregunta que tiene mucho auge ahorita, que es el tema del láser y qué cirugías se pueden hacer o no con láser, porque correcto, como que surgió la palabra láser y se volvió un virus, ¿no? Tanto en internet como en el boca a boca, y entonces ya para todas las cirugías es láser, ¿no? Entonces, pues ahorita que regresemos me gustaría hacer una de las preguntas que nos manda el público. En un momento regresamos con el doctor Alejandro Barquet, oftalmólogo, y pues quédense aquí con nosotros, no se despeguen de la tabla. Pues seguimos aquí en Consulte a su médico con el doctor Alejandro Barquet, oftalmólogo, y nos estaba platicando de la cirugía con láser, y pues esto nos lleva a otra pregunta que nos han hecho ustedes a través de las redes sociales, que es si las cataratas se operan con rayo láser. ¿Qué nos puede platicar sobre ese tema, doctor? Sí, es una pregunta interesante porque es la que nos hacen en el consultorio muchas veces. Doctor, ¿me voy a operar con láser mi catarata? En la actualidad podemos decir que sí ya existe una tecnología que se realiza con láser para cataratas. Nosotros empezamos operando hace muchísimos años
con cirugías muy cruentas, poniendo suturas corneales, el paciente se recuperaba 2 o 3 meses después. Después llegó la cirugía con lentes intraoculares, aspirábamos la catarata manualmente, luego ya aparecieron los aparatos por ultrasonido, que es una de las cirugías más realizadas en la actualidad, en donde todo está ya muy computarizado, y la verdad es que la cirugía con ultrasonido para catarata es súper efectiva. La cirugía con láser va a ser muy buena en pocos años, pero como dicen los gringos, very expensive, muy cara todavía, y sin embargo ya podemos ofrecerle al paciente una cirugía con láser para cataratas. Pero bueno, tenemos ahí esas dos opciones, que es bueno, el láser, que sería la mejor opción en este caso, si se tuvieran los recursos, si fuera candidato o no, pero que también los otros procedimientos son igual de efectivos, ¿no? En caso de que el paciente no pudiera tener estos recursos para operarse con láser, se puede hacer otro tipo de procedimiento y es igual de efectivo. Sí, yo creo que sí. Mira, en cirugía, y tú que has estado muy metido y muy relacionado tenemos muchos amigos en común que son cirujanos, sabes que hay cirujanos que operan con una técnica y no quieren cambiar a la otra técnica porque dominan muy bien su técnica. Entonces yo creo que un cirujano que está haciendo ultrasonido y que tiene de promedio de tiempo quirúrgico 15 minutos y que el paciente al día siguiente está viendo 20, 25 o a veces hasta 20, 20, o sea, casi 100% de visión, difícilmente le va a gustar cambiar a otra técnica nada más por tratar de modernizarse, entre comillas, siendo que en la actualidad la cirugía con láser es una tecnología un poco más compleja, lleva más tiempo quirúrgico. El paciente se tiene que mover del láser, se tiene que mover, ya terminando una parte de la cirugía, se tiene que mover a otra sala, en donde con el microscopio ya se termina el procedimiento, y esos cambios todavía tenemos que tomarlos en cuenta para el tiempo de quirófano, para el tiempo de anestesia, etcétera, etcétera. Simplemente son escuelas, ¿no? Hay algunos que quieren evolucionar y se quieren actualizar, y otros que simplemente se quedan en una zona de confort en la que ya aprendieron una técnica y que te está dando muy buen resultado en esa técnica y da muy buen resultado. Seguramente los residentes que se están formando ahorita, los que se van a formar en las próximas generaciones, van a empezar operando con láser todo. Sí, seguramente claro. En el futuro va a ser la cirugía que se va a hacer. En este momento, ¿qué porcentaje te podría decir que se operan con láser? Yo creo que en el mundo, yo creo que un 10% de las cataratas se operan con láser, 10 o 15%. No tengo el dato exacto, pero creo que no pasa de ahí. El resto se operan con ultrasonido. De hecho, en algunas zonas en donde no tienen acceso ni siquiera al ultrasonido, se hace la técnica que hacíamos hace 25 o 30 años, que también era muy efectiva, que se llama cirugía extracapsular planeada, en donde la incisión es un poquitito más grande, se le ponen 4 suturas al paciente, se le pone un lente intraocular y la recuperación puede tardar de 2 a 3 semanas, cuando con el ultrasonido pues tarda de 48 a 72 horas. Oye, ya para cerrar este tema de las cataratas, para la gente que tiene catarata y que se piensa operar próximamente, más o menos ¿cuál es el tiempo de recuperación? Porque seguramente es una pregunta que ya que se van a operar de catarata, preguntan cuánto tiempo tiene que pasar para que haga cierta actividad, o si tengo que usar lentes oscuros, o etcétera, sí. ¿No? Más o menos el paciente al día siguiente de la operación tiene una recuperación del 80% de visión. En la primera semana se recupera más o menos al 90 o 95%. Hay pacientes, como te digo, que los primeros días ya ven prácticamente normal. La primera semana es el cuidado que deben tener. Yo creo que se pueden reintegrar a sus labores a los 8 días. A veces antes, pero consideramos que una semana es prudente. Hay que otra cosa antes de que se me olvide, que si es una cirugía bilateral, que tiene que operarse primero un ojo y después el otro, ¿no? Cuando son órganos pares, se trata de que para no tener complicaciones se opere primero uno y después el otro. Con la cirugía de catarata, o sea, las cirugías intraoculares, en donde tenemos acceso adentro del ojo, las posibilidades de una infección aumentan. Entonces está proscrito, además está prohibido y debe estar penado al oftalmólogo que opere los 2 ojos al mismo tiempo. Con la cirugía refractiva es otra cosa. Con la cirugía para miopía sí podemos operar los 2 ojos al mismo tiempo, porque no es una cirugía intraocular, sino que se manejan superficialmente el epitelio, el estroma de la córnea. Existe el riesgo, pero es mínimo, se hace en todas partes del mundo así. Ok, pues aquí tenemos otra pregunta que
me gustaría también tomarla para hacer un poco, poner mi granito de arena y hacer campaña preventiva, porque bueno, escuchamos todos los años y cada vez más, ¿no? Las campañas preventivas, por ejemplo, para el cáncer de mama y otros tipos de enfermedades, ¿no? Que son muy, pues, cada vez aparecen más. Pero aquí una pregunta que nos hacen, que es, ¿usar lentes oscuros me protege los ojos? Y esa pregunta la retomo porque cada vez hay más gente con degeneración macular. ¿Qué es la degeneración macular y por qué es importante prevenirla desde ahorita? Porque también digo, yo sé que hay veces que la gente cree que se tiene que esperar a los 60 años para empezarse a cuidar, ¿no? O a empezar a usar lentes oscuros cuando tal vez ahorita es el momento de hacerlo. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque yo creo que es algo importante. Definitivamente. En Estados Unidos y aquí en México se han hecho estudios multicéntricos en zonas con mucha radiación solar, en el sur de Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en el este, en el oeste. Y se ha encontrado que en los lugares en donde la gente ha utilizado lentes con protección para rayos ultravioleta desde temprana edad, estamos hablando desde la adolescencia, tienen menor predisposición a desarrollar enfermedad macular. Sabemos perfectamente que el ojo tiene una protección natural, que es el cristalino, que absorbe parte de los rayos ultravioleta que penetran al ojo por parte de la radiación del sol. Sin embargo, una parte se va hasta la mácula, hasta la retina, y es un efecto acumulativo a través de los años. Entonces es muy bueno que los adolescentes, desde que tienen conciencia, desde que empiezan a salir a las playas, a los balnearios, al campo, tengan en mente que deben traer sus lentes con protección ultravioleta. En la actualidad, prácticamente todos los lentes que se venden para sol ya traen una pequeña etiquetita que dice UV Protection 100%. Es muy importante que toda la gente haga conciencia de eso. Se van a evitar muchos problemas. Hay gente que nunca ha utilizado lentes oscuros en su vida y que no tienen enfermedad en la mácula. Eso no quiere decir que no la puedan desarrollar. Hay gente que aún usando lentes oscuros tienen enfermedad de la mácula, pero entonces ahí entran otros factores que sabemos conjuntamente con esto. Pero más vale prevenir, ¿no? En este caso. Claro, Quitar los factores. Uno de ellos pues, es el tabaquismo, cualquier enfermedad sistémica general, hipertensión arterial, algún tipo de enfermedades de la colágena que se llaman el lupus eritematoso, enfermedades que no son muy comunes, pueden desarrollar lesiones en la retina y lesionar la mácula. Obviamente hay procesos infecciosos adicionales, la histoplasmosis, el herpes, etcétera, muchas cosas que pueden afectar la mácula. Otra cosa que yo recomiendo es no mirar los eclipses sin protección. Eso lesiona la mácula invariablemente y puede dejar ciegas a las personas, porque la mácula, aunque es una estructura de 500 micras de diámetro dentro del ojo, es la principal estructura que nos sirve para ver, para leer, para poder ver a los ojos una persona, para poder ver una película, para manejar, conducir un automóvil. Entonces yo creo que es importante... No, y que sepan que hay opciones, porque yo también alguna vez, yo no soy, antes de utilizar este tipo de lentes, pues usas, obviamente si traes lentes, no sé, pupilentes o lentes de contacto, lo que sea, pues usas lentes para el sol y ya. Pero gente que al día de día usa este tipo de lentes, que sepa que hay un tipo de lente que se llama Transition y que cuando entras a lugares oscuros se aclarecen hasta este grado. Y cuando sales al sol, pues se vuelven oscuros, entonces no tienes que estar cambiando de lentes a cada rato, ni mucho menos, simplemente te protegen en el momento que te tienen que proteger. Y que sepan también que existen lentes polarizados. Con tu graduación, con una polarización especial, para protección ultravioleta y para disminución de reflejos. Eso es en cualquier óptica del mundo lo pueden hacer y es muy útil. Pues recuerden que hay que cuidarse mucho y ahorita no importa la edad que tengan, más vale prevenir que lamentar para no tener degeneración macular. Y me gustaría pues, terminar con esta pregunta que es un clásico de clásicos porque constantemente debe de aparecer, ¿no? Que es, ¿cuál es el procedimiento
quirúrgico más utilizado para corrección de la miopía y astigmatismo. Pero esta pregunta tiene también otras preguntas adentro, ¿no? Que es si soy candidato a los cuántos años me puedo operar, si tengo tantas dioptrías, es mucho o es poco para operarme. ¿Qué podemos contestarle al público? Porque además deben de estar esperando eso, mucha gente, ¿no? Debe estar esperando esa respuesta. Sí, es muy importante porque depende mucho el éxito de la cirugía y el pronóstico para el paciente. La edad promedio que debemos tomar en cuenta son los 18 años, siempre y cuando el paciente sea conocido por el oftalmólogo y sepamos que su miopía está estable por 1 o 2 años antes. Es bien importante también que el ojo no tenga ninguna patología corneal, que no tenga queratocono, que no tenga ninguna otra cosa adicional. Respecto al procedimiento más realizado en la actualidad en todo el mundo, es el que comentamos hace rato, que se llama LASIK, láser in situ queratomeulesis. Es levantar una capa de la córnea, un epitelio, aplicar el láser para moldear la córnea, la superficie de la córnea y volver a poner ese flap. Es una cirugía indolora que dura 7 minutos por ojo más o menos y que realmente ha revolucionado en el mundo de la cirugía refractiva los pronósticos y los resultados visuales para el paciente. Bueno, con eso se contestan algunas de las preguntas que nos hace el público, pero seguramente después de haber visto o con esta entrevista se han de preguntar también que el por qué, al ser oftalmólogo, por qué usa lentes, ¿no? Porque esa sería también un poco como el colmo, ¿no? Por decir algo, es oftalmólogo y usa lentes. ¿Hay alguna razón en especial? No es que le tengamos miedo a la cirugía. Hay muchos oftalmólogos que se han operado, pero no todos los pacientes son candidatos para cirugía. Probablemente hay que seleccionar bien y saber cuál es el paciente más idóneo para una cirugía refractiva. Hay gente que me ha visto sin lentes y me dicen, ponte los lentes, doctor. Nos gusta con lentes y oscuros. No. Sí. Yo creo que la miopía es la patología corneal refractiva más importante y más común para operar, hacer cirugía refractiva. Yo tengo otro problema, que es hipermetropía. A mi mujer le gusto con lentes. Esa es la más importante. Probablemente sea la más importante. Sí, es la más importante. Me corre de la casa si me quito los lentes. Así es que no importa. Yo creo que cuando tenemos, bueno, los que tienen esposa o novia, bueno, la opinión del esposo o de la novia es lo que más importa. Pues por hoy se nos ha terminado el tiempo y pues vamos a dejar los datos del doctor Alejandro Barquet por si tienen alguna duda, que se comuniquen con él. Y pues los esperamos aquí una vez más en este programa y ojalá pueda regresar para contestar muchas más preguntas que nos hace la gente, porque bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo por hoy, pero lo esperamos aquí de regreso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Jorge, pues ya nos veremos pronto. Muy amable a tu auditorio también. Y quédense aquí en Excelsior Televisión.